Y dice el reverendo William Branham en el libro de las edades, como por ahí por la página 190 por ahí más o menos, 189 y 190 dice: ahora mantengámonos firmes como Josué y Caleb. Nuestra tierra prometida está apareciendo como la de ellos. Ahora Josué significa Jehová Salvador, y él representa el líder del último día, que vendrá a la iglesia, aún como vino Pablo como el líder original. Y Caleb representa a aquellos que permanecieron fieles con Josué. Y ahora Josué tipifica, representa al líder del último día. ¿Y el último día es cuál? El séptimo milenio. Ese es el día postrero. Y fue tipificado también, representado en el séptimo mensajero de la séptima edad, porque en el séptimo mensajero de la séptima edad se refleja el séptimo profeta mensajero dispensacional. Por lo tanto, tuvimos en el reverendo William Branham una manifestación grande de parte de Dios, en donde Dios estaba mostrando lo que Dios iba a hacer más adelante. Por eso también cuando él habla de la tercera etapa, en el libro de citas, página 119, que es un extracto del mensaje Mira Jesús, dice que lo que hemos visto en parte, cuando venga la apertura, lo veremos manifestado en todo su poder. Eso será la tercera etapa, pero dice, pero ya no habrá tiempo para arrepentimiento. Por lo tanto, ya Cristo habrá completado su iglesia. Por lo tanto, no podemos esperar que llegue ese tiempo en donde el poder de Dios va a estar manifestado plenamente en su iglesia, porque ya ese es el tiempo de adopción, ese es el tiempo en que ya estaremos adoptados y no habrá tiempo para salvación. Ahora es el tiempo de salvación, el día aceptable delante del Señor, conforme a 2 Corintios capítulo 6, verso 2, que es la dispensación de la gracia. Aunque se está entrelazando la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Pero cuando Cristo termina la dispensación de la gracia, cierra la puerta de la dispensación de la gracia, que continúa la dispensación del reino, que se estaba entrelazando con la dispensación de la gracia, y la dispensación del reino no es para ofrecerle a la humanidad arrepentimiento y perdón de pecados a través de Cristo, porque ya habrá Cristo terminado su labor de intercesión en el cielo y se habrá levantado el trono del Padre y habrá tomado el título de propiedad y lo habrá abierto en el cielo. Por eso, cuando Cristo toma el título de propiedad, ya ha completado su iglesia. Por eso el reverendo William Branham dice que eso será para el futuro, o sea, cuando eso suceda. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Lo vi aquí. Vamos a ver si es en la última página aquí, Miguel, dice reverendo William Branham en la página 189, qué gran jubileo del libro de los sellos, qué gran jubileo. Esto es exactamente cuando son abiertos estos sellos. Enseguida veremos la media hora de silencio. Estamos empezando hoy y el domingo entrante terminaremos aquí mismo. Escuchen bien, si están listos, digan amén. Cuando él hubo hecho esto, o sea, cuando tomó el título de propiedad, cuando él hubo hecho esto, cuando toda la creación estaba gimiendo y nadie sabía qué hacer, allí estaba Juan llorando. ¿Ve? Eso es entre el tiempo en que se va nuestro hermano Branham y el tiempo en que Cristo está trabajando y completando su iglesia después de la partida del reverendo William Branham. La está completando, llamando y juntando a sus escogidos
sus últimos escogidos en la edad de la piedra angular. No los puede llevar a la séptima edad porque ya esa edad terminó. Y ahora dice, y vean, Juan estaba llorando porque se estaba pidiendo que alguien se presentara y tomara el título de propiedad. Y nadie podía hacerlo porque nadie era digno de tomarlo, porque todos habían pecado. Y ahora Jesús, ¿dónde estaba? Todavía estaba en el trono de intercesión, haciendo intercesión por los últimos escogidos que él estaría limpiando con su sangre preciosa, redimiendo con su sangre. Esos últimos escogidos que vendrían a esta tierra, y muchos de ellos nacerían después de la partida del reverendo William Branham, y otros habrían ya nacido antes de partir el reverendo William Branham. Por lo tanto, Cristo no podía salir del trono de intercesión hasta no completar su iglesia. Y a más de eso, con los que completa su iglesia en el día postrero es con los que forma el lugar santísimo de su templo espiritual. No podría presentar a Dios un templo espiritual para Dios morar en él sin tener un lugar santísimo que corresponde a la edad de la piedra angular. Vean, la parte más importante del templo es virtual. La parte más importante de la iglesia es la edad de la piedra angular. Por lo tanto, es la edad en donde la plenitud de Dios va a estar manifestada en este tiempo final. Es la edad en donde Cristo vendrá y cumplirá su segunda venida. Es la edad donde los muertos en Cristo van a ser resucitados en cuerpos glorificados y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Es la edad de la gran voz de trompeta, de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, juntamente con la gran voz de trompeta del Evangelio de la Gracia. Es la edad única que tendría las dos lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Vamos a continuar leyendo aquí. Dice: cuando él hubo hecho esto, cuando toda la creación estaba gimiendo y nadie sabía qué hacer, allí estaba Juan llorando. Entonces se presentó el Cordero. El libro estaba en las manos del dueño original, o sea, de Dios, porque el hombre había caído y perdido el libro. Y no había otro hombre digno de tomarlo para redimir la raza, o para redimir la tierra. Y no había otro hombre digno para tomarlo para redimir la tierra. Ningún sacerdote, ningún papa, ni nada, como dije anteriormente. Pero vino el Cordero. No fue ninguna Virgen María, ni Santa Fulana, ni San Mengano, sino el Cordero fue quien vino, sangrando e inmolado, y tomó el libro de la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando vieron que en verdad había un Redentor, todas las almas bajo el altar, los ángeles, los ancianos y toda la creación vio que esto sucedió. Ahora todo esto queda todavía en el futuro. ¿Ve? Y entonces, ¿qué estaba haciendo Jesucristo con el reverendo William Branham cuando estuvo hablando acerca de los sellos? Estaba mostrando los sellos y lo que ya sucedió de los sellos, y estaba mostrando las cosas que faltaban por suceder, pero todavía el libro de los sellos estaba y está todavía en la diestra de Dios. En la diestra de Dios, y Cristo todavía no ha salido del trono de intercesión porque no ha completado todavía su iglesia. Pero cuando complete su iglesia, ¿cómo lo hará? Es el Espíritu Santo obrando en nuestro tiempo, usando el mensaje, el mensajero y a todos los colaboradores maravillosos que Dios ha colocado a su lado para llevar ese mensaje por todos los lugares, para que llegue a los oídos y el corazón de todos los que están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, y así el Espíritu Santo les hable directamente a sus almas y los llame, porque son ovejas de Dios. Y las ovejas de Dios, los que son de Dios, el que es de Dios,
oye la voz de Dios. San Juan capítulo 8, verso 47 y San Juan capítulo 10, versos 27 en adelante dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Y vamos a ver, tal y como lo dice aquí Cristo, y yo las conozco, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y ahora vean, las ovejas que el Padre le dio a Cristo no se perderán jamás. Por tanto, llegará hasta ellas el mensaje del Evangelio de Cristo y recibirán a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahora, estas ovejas perseverarán hasta el fin. Cada uno en su tiempo perseverará hasta el fin, morirá sirviendo a Cristo. No morirá como una oveja descarriada, sino porque si el justo se aparta de su justicia, no le será contada su justicia. ¿Ven? Ahora, morirán como creyentes en Cristo. Perseverarán hasta el fin de sus días terrenales. Y en la tierra habrá un grupo de escogidos de ovejas del Señor que estarán perseverando hasta el fin. Y les tocará la bendición de ser el grupo que no verá muerte, sino que verán la venida del Señor. Y los que quedaren hasta la venida del Señor, ¿ve? Esos tienen una bendición muy grande. Eso fue lo que nos dijo San Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 en adelante. 14 en adelante dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ven? Por tanto, alentándonos con estas palabras, continuamos perseverando, porque la bendición está cerca. La bendición de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros, los que vivimos. Leemos aquí en San Mateo capítulo 24, verso 13 al 14 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es el evangelio del reino, no es el evangelio de la gracia, sino el evangelio del reino, que se va a estar predicando juntamente con el evangelio de la gracia, y ya cuando se llegue a la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, ya entra de lleno el evangelio del reino y ya termina la predicación del evangelio de la gracia. Ahí es donde se llega al final, aunque se seguirá hablando del sacrificio de Cristo y todo, pero ya no habrá lugar para arrepentimiento. Ya la redención termina, o sea, termina el tiempo de salvación para los seres humanos. Termina el día agradable del Señor. Termina el día aceptable del Señor.
termina el día en que Dios recibe a toda persona que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Será predicado el Evangelio del Reino por testimonio y para testimonio. O sea que ya esa etapa es una etapa muy avanzada en el programa divino, en donde Dios manifestará todo su poder. El reverendo William Branham en una ocasión dijo, orando, Señor Dios, manifiesta tu poder y estremece este mundo como nunca antes lo has hecho. Yo sé que será ya pasado de tiempo, pero estremécelo, muestra tu poder. Dice, ya no habrá redención, ya no habrá tiempo de salvación, pero estremece este mundo, muestra tu poder. Eso es la tercera etapa de la cual habló el reverendo William Branham, que será en un corto tiempo, pero será todo el poder. Y la muestra fue dada en esas 5 ocasiones que el reverendo William Branham mencionó, aunque fue manifestado ese poder en otras ocasiones, pero fueron escogidas 5 grandes ocasiones, fueron escogidos 5 grandes momentos en donde fue manifestado el poder de Dios por la palabra hablada. Él no oró, ¿verdad? En ninguno de esos momentos. Él le habló a la tormenta y la tormenta se detuvo. Él le habló al pececito y el pececito resucitó. Y el pececito tipifica a los creyentes en Cristo que han muerto, porque ahí mismo él habla que si puede darle vida a un pececito, ¿cuánto más a los muertos en Cristo? Vamos a ver cómo fue que lo dijo, pero eso en términos claros lo que significa. Vamos a ver, página 166 del libro de Citas, párrafo 1476, dice, eso nos hace saber, nos hace saber si él está interesado en hablar la palabra, ¿de qué dice en el tuyo, Miguel? Si él está interesado en hablar la palabra de vida a un pequeño pez insignificante recostado allí, muerto en el agua por media hora, él ciertamente puede hablar vida a sus hijos algún día. ¿Ve? No importa si su cuerpo sea más que una cucharada de polvo, él hablará y le contestaremos algún día. Por eso también el reverendo William Branham en algunas ocasiones dijo que Cristo llamará y él resucitará, responderá, se levantará de entre los muertos. Él sabía que iba a partir. Ahora, en la página 135 por ahí nos habla algo también. Y no se lo voy a explicar mucho aquí, pero ya dice, página 135, párrafo 1206, dice, es la tercera etapa o la tercera etapa, y es hablando la palabra. ¿Ve? La tercera etapa no va a ser colocando las manos sobre los enfermos y orando sobre los enfermos, sino que la tercera etapa es como fue mostrada por el reverendo William Branham cuando mostró aquellas 5 ocasiones en donde el poder de Dios fue manifestado. Vean, parando la tormenta solamente por hablar la palabra, creando ardillas solamente por hablar la palabra, resucitando un pececito solamente por hablar la palabra, hablando fuera de existencia el tumor que estaba en el ovario de la hermana Branham en esa área. De ahí
cerca del ovario o en el ovario. Llevamos 4. ¿Cuál es la otra? Sí. La salvación de los hijos de una hermana llamada Hattie Wright. O sea que para nuestros familiares, para los familiares de los creyentes, hay esperanza en esa tercera etapa. Aunque para el tiempo en que esté plenamente manifestada la tercera etapa, no habrá salvación, pero vean, hay esperanzas para los hijos, los familiares de los creyentes en Cristo, porque vamos a usar la misma fe que usamos para nosotros, la usaremos para nuestros hijos y ellos van a ser dados a nosotros para que los tengamos eternamente. Vean, la promesa fue: yo te los doy. Eso fue lo que dijo el Espíritu Santo a través del reverendo William Branham, y por consiguiente todos los creyentes en Cristo de nuestro tiempo tendrán a sus familiares con ellos. No se van a perder. Por lo tanto, esa fe estará acá en el alma, bien adentro, y lo estaremos creyendo siempre de todo corazón. Por lo tanto, creemos de todo corazón que nuestros familiares, nuestra familia, no se perderá. No importa lo que pase, Cristo nos va a dar a nuestros familiares. Ahora, el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Ahora, encontramos que tenemos que estar perseverando en Cristo, en su evangelio y en su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia, y estar trabajando siempre en la obra del Señor Jesucristo, en la posición que Cristo nos ha colocado en su iglesia. Y ahora que vemos todas las señales que Él dio siendo cumplidas, vemos que nuestra redención, que es nuestra transformación, la adopción de nosotros que vivimos y la adopción de los muertos en Cristo, está cerca. Esa es la redención de la cual habla aquí, de la cual San Pablo habla en Romanos capítulo 8, verso 14 en adelante, cuando nos dice que la creación gime a una y aún está de parto hasta ahora, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y dice que no solamente la creación, sino que también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención del cuerpo, que es la transformación de nuestro cuerpo, en donde seremos adoptados como hijos e hijas de Dios físicamente, como hijos de Dios físicamente, con cuerpos eternos y glorificados. O sea, un cuerpo hijo de Dios, no hijo de papá y mamá terrenal, sino hijo de Dios por creación divina, como el Espíritu que nos ha dado al darnos el nuevo nacimiento es un espíritu que vino de parte de Dios, un cuerpo angelical. Eso es un hijo de Dios también. Hijo de Dios en lo espiritual, cuerpo angelical. Hijo de Dios en lo físico, cuerpo físico glorificado. ¿Por qué? Porque somos almas de Dios. En nuestra alma somos de Dios. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, Él nos da un cuerpo hijo de Dios espiritual y un cuerpo físico hijo de Dios también. Y continuamos perseverando, sabiendo que la bendición de nuestra transformación está cerca. Esta edad, la edad de la piedra angular, no terminará. Es una edad eterna. Pero del cielo nos están apurando, porque en el cielo, si Juan, cuando fue en visión, estaba llorando, ¿cómo estará ahora? Si solamente un día que estuvo allí viendo eso,
Estaba llorando. ¿Cómo será todos los años que lleva? Ahora, no ha estado llorando todos esos años. Pero cuando terminó el ministerio del séptimo ángel mensajero de la séptima edad, de ahí en adelante, Juan tiene que estar allá muy triste en cierto sentido, en que no aparece Cristo para tomar el título de propiedad, abrirlo y hacer su obra de reclamo. El reverendo William Branham, cuando estuvo allá en el paraíso, quiso ver a Jesús y le dijeron: no lo puedes ver ahora, está más arriba. Por lo tanto, no aparece Cristo para hacer su obra de reclamo, y no aparece por la sexta dimensión, donde lo están esperando, porque allá le dijeron al reverendo William Branham: nosotros estamos esperando la venida del Señor. O sea que están esperando allí a Jesús. Y le dijeron: cuando Él venga, tú serás juzgado. Cuando le dicen eso, pues cualquiera se asusta. Pero será juzgado, y por cuanto Él es uno de los 7 ángeles mensajeros, Él saldrá. Y los escogidos de Dios de su edad también saldrán. Serán resucitados en cuerpos glorificados y eternos, como también San Pablo y su grupo, y cada mensajero con su grupo. Así es que estamos en un tiempo muy importante, en donde estamos viendo muy cerca nuestra bendición de la transformación de nuestros cuerpos y de la resurrección de los muertos en Cristo, y de esa tercera etapa en donde la plenitud de Dios estará en su iglesia, manifestándose la plenitud de Dios, la cual estará en todos los ministros, bajo la dirección del Espíritu Santo a través del mensajero de ese tiempo. Y cuando eso ocurra, ya veremos cómo es que Dios va a obrar por medio de cada uno de los ministros y por medio del mensajero del día postrero. Todo estará bajo la dirección del Espíritu de Dios, bajo el liderazgo del Espíritu Santo en el mensajero del día postrero. Y aún los muertos en Cristo, con los mensajeros de cada grupo, también estarán sujetos a ese ministerio y a esa edad, porque es en esa edad que resucitan. Y es como cuando usted invita, digamos, que al jefe suyo lo invita a su casa, ¿ve? Pero cuando llega a su casa, ¿quién manda en su casa? No es el jefe suyo, es usted. ¿Ven? No importa que aparentemente otros hayan sido más grandes, todos estarán sujetos al mensajero del día postrero, en el cual estará Cristo manifestado en toda su plenitud. Porque estarán sujetos a Cristo, que estará en el mensajero del día postrero, en la edad del día postrero. Por lo tanto, en esa edad no pueden mandar otro mensajero de otra edad, sino Cristo en el Espíritu Santo, en el mensajero de esa edad. Por lo tanto, por medio de ese mensajero, Cristo estará obrando y estará hablando y estará llamando a todos los que tengan que ser llamados en ese tiempo, y aún a los 144,000 hebreos, si todavía no han llegado, los llegarán en ese tiempo. Si llegan antes, pues bendición para ellos será. Pero si no llegan, van a llegar de todos modos. Llegarán, y llegarán temblando. Llegarán temblando cuando vean esa manifestación de Cristo, tal y como fue prometida. Hay diferentes lugares donde nos habla que ellos vendrán temblando. Si lo buscan en donde dice vendrán, o temblando, en uno de esos
lugares por ahí debe de estar en algún lugar por ahí debe estar, pero vamos, después ustedes lo buscan y ya ustedes tendrán ese pasaje donde muestra que ellos van a venir temblando. Eso quiere decir que vendrán asustaditos. Oseas. Vamos a ver lo que nos dice Oseas 11:10. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león. Él rugirá como león. Rugirá. Y los hijos vendrán temblando desde el occidente. ¿Ve? Así es que viene un momento en donde van a temblar hasta los hijos. ¿Y cómo estará el mundo, la humanidad, cuando vea esa manifestación plena de Dios? Porque va a ser vista en los medios y a través de los medios de comunicación. Pero será en forma reservada, que Dios desea que esa etapa sea llevada a cabo. Esa etapa será llevada a cabo en forma reservada para que no haya imitaciones y no interrumpa el programa de Dios, y puedan los peces grandes ser tomados en la red del Evangelio, ser pescados, que los peces se conviertan en pescados. Eso es, que los peces sean recogidos, pescados. ¿Y quién dice? El mismo Jesús, que será el que llevará a cabo esa labor. ¿Cómo será llevada a cabo esa labor? En San Mateo capítulo 13, verso 47 al 50, dice el mismo Cristo cómo será realizada esa labor. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. ¿Ven? Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahora, ¿quiénes serán los que se encargarán de tomar los peces buenos en cestas y colocarlos en el lugar que les corresponde, y a los malos echarlos al fuego? A los ángeles, los mismos ángeles que Cristo menciona en la parábola del trigo y de la cizaña. Vean, en la parábola del trigo y de la cizaña dice, en el capítulo 13, verso 37 en adelante, dice: respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que hacen tropiezo, a todos los que sirven de tropiezo, y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahora vean, para el fin del siglo, para el fin de la dispensación de la gracia, que está prometido la venida de los ángeles del Hijo del Hombre, enviados por el Hijo del Hombre, como también en San Mateo capítulo 24, verso 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos
desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa es la promesa para el fin del siglo. Esa es la promesa para el fin de la dispensación de la gracia. Esa es la promesa que para el fin del siglo estaría siendo cumplida. Ahora tenemos también el fin del siglo como siglo de años. En el fin del siglo pasado encontramos que para comienzos del siglo pasado Dios envió al reverendo William Branham. En el año 1909 nació, en abril, y tres años antes había nacido la etapa de la edad pentecostal, la séptima edad. Y nació en Norteamérica esa etapa séptima, la séptima edad, y nació en Norteamérica también su mensajero. Y luego partió en el 1965, en diciembre 24 de 1965. Ahora fue en la víspera de la Pascua que murió, y la víspera de la Pascua es el 24 de diciembre, y el 25 de diciembre es la Pascua. ¿Así es, Miguel? Sí, porque es que el 24 celebran Nochebuena y luego al otro día dicen que es día de Pascua, día de las Pascuas. Y vean, el reverendo William Branham señala que para 1977 debe la séptima edad terminar y debe ser hecha la introducción al milenio. Sí, alrededor. Un poquito más, un poquito menos, eso no. Para Dios, que es eterno y vive en eternidad, unos añitos más, unos añitos menos, eso no significa, no es ni un grano de arena. Ahora, el reverendo William Branham dijo, cuando el séptimo sello comience, será un secreto por completo. Y esa está en la página 472 del libro de los sellos. Y en la página 464 y 465 dice que al fin o al final del séptimo sello es el fin de todas las cosas. 464 y 465 dice debemos recordar que este séptimo sello es el fin del tiempo de todas las cosas. Correcto, las cosas escritas en el libro de la redención, sellado desde antes de la fundación del mundo con 7 sellos, todo termina. Es el fin de este mundo agitado, es el fin de la naturaleza agitada, es el fin de todo. En esto también encontramos el fin de las trompetas, de las copas, de la tierra, y aún es el fin del tiempo. Vean, el fin de las trompetas, la séptima trompeta y el séptimo sello es ¿qué? La venida del Señor. El séptimo sello y la séptima trompeta, ¿ven? ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Ahí tenemos. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles es el séptimo sello y la séptima trompeta. Moisés y Elías, los ministerios de Moisés y Elías y de Jesús.
En esto también encontramos el fin de las trompetas, el fin de las copas, el fin de la tierra y aún es el fin del tiempo. El tiempo termina. O sea, el tiempo de redención, el tiempo de la gracia, el tiempo que Dios le ha dado al ser humano para buscar a Dios a través de Cristo y obtener el perdón de sus pecados y ser limpio de todo pecado con la sangre de Cristo y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo bautizarlo con Espíritu Santo y fuego y producir en la persona el nuevo nacimiento y la persona nacer a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo. Ese día de salvación, ese día de redención termina en el séptimo sello. El tiempo termina, o sea, el tiempo de la redención. Así nos dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 7, donde el ángel dijo, el tiempo no será más. Y eso será en el día cuando este gran evento suceda. Allí todo termina. Al final de este séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia. ¿Ven? Al final del séptimo sello. O sea que al final del séptimo sello termina el tiempo. Termina el tiempo de redención, termina la séptima edad, termina todo. Al final del séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia, es el fin del séptimo sello, es el fin de las trompetas, es el fin de las copas y aún es el fin de la entrada al milenio. Todo eso está contenido en el séptimo sello. Y más abajo sigue diciendo que es como un cohete. Ahora, al final de esta explicación dice, así es el séptimo sello. Allí termina el tiempo para el mundo. Es el fin del tiempo para esto y aquello y todas las cosas. Todo termina en el séptimo sello. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? Eso es lo que no sabemos. No lo sabemos. En esto será el tiempo para todas estas cosas y la entrada del milenio. Ahora vean, y el séptimo sello, miren a quién está ligado. Dice, y notaron, página 469, notaron que dije que uno de estos ángeles era muy raro y me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto. Estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? Ahora aquí está. Era el que tenía el séptimo sello. Lo cual me han tenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Y ahora vean, el séptimo sello está ligado a ese ángel que él lo levantó. O sea, y también él dice, por ejemplo, en el mensaje Shalom, en ese mensaje él habla acerca de esos ángeles que lo llevaron donde ellos estaban y dice que allí estaba el nombre, él lo pronuncia JHVH, otros también, y en otras Biblias y en concordancias y en diccionarios bíblicos también se lee YHWH. Ahora, él dice que allí estaba desplegado ese nombre. ¿Por qué sería? Si allí estaba el que tenía el séptimo sello, pues allí estaba el nombre desplegado. También dice que allí estaba, esos eran los ángeles de las edades también, de las diferentes edades, y allí estaba la iglesia representada, porque la iglesia está representada en el mensajero de cada tiempo.
Ahora todo eso fue visto allí y por consiguiente van a estar todos los mensajeros en la tierra con sus grupos en cuerpos glorificados y será una reunión grande como la reunión que tuvieron allá en el cielo. Primero se muestra en el cielo lo que luego Dios va a hacer en la tierra. Ahora podemos ver que hay algo grande por suceder. Ahora, si ustedes notan, el reverendo William Branham nos habló de 3 sellos que ya estaban cumplidos, el primero, el segundo y el tercero, y parte del quinto estaba cumplido. Y cuando nos habla del cuarto sello, dice, este es un sello predicho, o sea que está todavía en el futuro. Y del quinto sello nos habla que todavía faltaban otras personas de ser martirizadas como habían sido martirizados ya esos hebreos del quinto sello, que fueron martirizados en el tiempo de Hitler, Mussolini y Stalin. Y ahí luego pasa al sexto sello, y ya el sexto sello es un sello predicho también. Y el séptimo sello, de ese no explicó mucho, aunque hay mucho en los diferentes mensajes que le predicó y en el libro de los sellos hay mucha información sobre ese séptimo sello, pero abiertamente, predicando en el séptimo sello, no podía explicar nada porque todavía la historia no estaba hecha. Pero cuando el séptimo sello comience, dice él, será un secreto completamente, pero estará haciendo historia, aunque sea un secreto. Así como el primer sello, segundo sello y tercer sello, era un secreto lo que estaba sucediendo en cada etapa, pero fue haciendo historia. Y cuando el reverendo William Branham habló del primero, segundo y tercer sello, abrió el misterio que estaba cumpliéndose en cada uno de esos sellos en las edades pasadas. ¿Ve? O sea que el contenido del libro de los sellos se cumple. Y vean, luego se sabe lo que sucedió bajo cada uno de esos sellos. Ya el primero, segundo y tercer sello ya se sabe lo que sucedió. Del cuarto sello se sabe que está en el futuro. Del quinto sello se sabe que ya parte del grupo de almas que están allá y que piden venganza por la sangre de ellos que fue derramada porque los mataron, ahora les fueron dadas vestiduras blancas. Eran almas sin vestiduras, no tenían cuerpo, y les fueron dados cuerpos angelicales, cuerpos espirituales, y ahora les es dicho que esperen un corto tiempo, que esperen un corto tiempo hasta que se completen los que han de ser muertos como ellos. Por lo tanto, hay un momento en específico donde cada cosa contenida en los sellos tiene su cumplimiento. Y luego se abre el misterio de esos personajes que estuvieron en el cumplimiento de esos sellos. Ahora del quinto sello sabemos que son los mártires que ya murieron como hebreos, por ser hebreos, bajo las diferentes persecuciones, y sabemos que los otros que faltan por morir son 144,000 hebreos escogidos de Dios. Y también van a morir muchos otros hebreos bajo el tiempo de la gran tribulación, donde van a morir como murieron también los hebreos bajo el tiempo de Hitler, Mussolini y Stalin, y como murieron también bajo el tiempo de la Inquisición. Así es que ese quinto sello, vean, es sencillo. El sexto sello tiene que ver
con los dos olivos y el ministerio que estarán llevando a cabo, los cuales son los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, que vienen para llamar y juntar 144,000 hebreos y que tendrán todo el poder de Dios a tal grado que tendrán dominio sobre la naturaleza, tendrán dominio sobre el planeta Tierra también, a tal grado que podrán hablar y las cosas sucederán. Eso es la tercera etapa prometida ahí para ellos. Y ahí es donde se estará sonando la séptima trompeta, el séptimo ángel con la séptima trompeta de esos ángeles, pues es nada menos que el ministerio de Moisés y Elías siendo manifestados en el día postrero. Y bajo ese ministerio es que la gran voz de trompeta suena y llama y junta a los escogidos de Dios, que son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, pero antes habrá llamado y juntado a los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora todo eso está bajo el sexto sello, bajo la séptima trompeta que suenan los dos olivos. Y siendo que la séptima trompeta son Moisés y Elías, y el séptimo sello es la venida del Señor, dice el reverendo William Branham, la séptima trompeta y el séptimo sello es la venida del Señor. Sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados. ¿Ve? O sea que hay una combinación conforme al programa divino. Dice, cuando la iglesia conozca o le sea dada a conocer el misterio del séptimo sello y los hebreos sean llamados por la séptima trompeta, ¿ven? Entonces será. Eso está en el libro de citas a páginas 128 y 129. El párrafo 1150 dice, ahora tan pronto como esta iglesia, debe ser como a esta iglesia, el misterio del séptimo sello es conocido. Los judíos son llamados por el misterio de la séptima trompeta. ¿Ven? El misterio de la séptima trompeta, vamos a ver. Por el misterio de la séptima trompeta, que son dos profetas, Elías y Moisés. Vean, el misterio de la séptima trompeta es Moisés y Elías. Son llamados por el misterio de la séptima trompeta. ¿Son llamados por quién? Por Moisés y Elías, por los ministerios de los dos olivos. No les terminé aquí de leer bien. Ahora en la en el párrafo 1152 dice, él dijo que la gran trompeta tocará, la gran trompeta, no trompetas ahora, fiesta de las trompetas. Hay dos de ellos, Moisés y Elías, para llamar las trompetas, sino que va debajo de la gran trompeta la venida del Señor para anunciar a José volviendo. ¿Ven? Todas las naciones se reunirán en Jerusalén. Eso es Isaías 28, verso 13. Es donde él toca la trompeta y las naciones reconocerán que Israel está en su patria, Dios con ella. Entonces la novia vendrá para estar con el novio con la novia, y entonces el gran milenio, después que el mundo entero sea destruido por poder atómico. Y habrá nuevos cielos y un mundo nuevo. Vivirán para siempre y vivirán para siempre. Vean, el poder atómico va a ser usado
va a ser desatado durante la gran tribulación. Pero eso va a preparar todo y los volcanes van a estar en erupción y va a prepararse todo para el reino milenial de Cristo. Vean aquí en la página 128, párrafo 11:43, dice: debajo de la séptima trompeta es para Israel lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. ¿Ven? Es lo mismo. Y así como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles lo llevaron de regreso a los judíos y el rapto sucederá. Eso está en la página 30 del libro de las edades. Y cómo trajeron los judíos el mensaje del evangelio a los gentiles. Pedro en la casa de Cornelio, y luego San Pablo yendo a los gentiles. Y ahora el reverendo William Branham dice que en la misma forma en que vino, será llevado a los judíos. Y ahora, por más que traten de llevar el evangelio a los judíos no lo van a recibir a menos que no sea conforme a como ya está establecido, que Dios les enviará el evangelio. Página 30 del libro de las edades dice: ahora, ¿cuándo volverá el evangelio de los judíos? Cuando se haya terminado la dispensación de los gentiles. ¿Ve? Cuando se haya terminado la dispensación de los gentiles, que es la dispensación de la gracia. El evangelio está listo para volver a los judíos. O si tan solo pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy, en nuestro día. Esta gran cosa que va a suceder recorrerá hasta Apocalipsis 11. Y aquellos dos testigos, aquellos dos profetas, Moisés y Elías, trayendo el evangelio de nuevo a los judíos. ¿Ve? ¿Quién le lleva el evangelio a los judíos? De nuevo, Moisés y Elías. Los gentiles. ¿Y dónde va a estar entonces? Entre los gentiles primero. ¿Dónde va a estar? En medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Un buen tiempo para después tener una temporada corta llevándole el mensaje a los hebreos. Pero si le va a llevar el mensaje a los hebreos de entre los gentiles, entonces los gentiles primero tienen que tener el mensaje que los hebreos van a recibir. Y es el mensaje del evangelio del rey. Es que la iglesia del Señor Jesucristo en el día posterior tendrá ambas lluvias. La lluvia temprana, que es el evangelio de la gracia, la enseñanza del evangelio de la gracia, que era alrededor de la primera venida de Cristo, y tendrá la lluvia tardía, que es la enseñanza del evangelio del reino, que es la enseñanza de la segunda venida de Cristo, la revelación divina. Dice: aquellos dos profetas, Moisés y Elías, trayendo el evangelio de nuevo a los judíos. Estamos listos, todo está en orden. Igual como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles, así también los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos, y el rapto sucederá. Así es que por lo que vemos antes del rapto, hay una bendición grande, la cual está cerca. Ahora, eso lo vamos a dejar quietecito, porque antes que suceda eso allá con Israel, tiene que suceder nuestra transformación. Y por consiguiente, estamos entonces con nuestra mirada puesta no en Israel, sino en la meta, que es nuestra transformación y la resurrección de los muertos en Cristo. Y para que esa meta llegue a feliz realización, tienen que ser llamados y juntados todos los escogidos de Dios, donde quiera que se encuentren. Por lo tanto, trabajando para que pronto seamos transformados, estamos trabajando en la evangelización, llevando el mensaje por todos los lugares, para que los escogidos que no han escuchado, escuchen y reciban a Cristo como su Salvador. Y entren al cuerpo místico de Cristo. Cristo los coloque en su cuerpo místico de creyentes, en la edad que les corresponde, que es la edad que está vigente en nuestro tiempo, la edad de la piedra angular. Por lo tanto, el que es de Dios oirá la voz de Dios. No importa dónde se encuentre, no importa que esté fuera en el mundo sin asistir a ninguna iglesia, a alguna iglesia, o que esté en alguna iglesia, en la iglesia que esté, escuchará la voz de Cristo en este tiempo final. De alguna forma le llegará y despertará
y reconocerá la voz de Cristo, el buen pastor. Porque el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino es para todos los escogidos de Dios. Por lo tanto, continuamos perseverando, porque la bendición está cerca. La bendición de nuestra transformación y la bendición de la resurrección para los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. Y la bendición, por consiguiente, de la tercera etapa en toda su manifestación. Y la bendición de ser trasladados con Cristo, ser raptados, ser trasladados con Cristo a la casa de nuestro Padre Celestial, a la séptima dimensión. ¿Para qué? Para la cena de las bodas del Cordero. Por tanto, perseverad, porque la bendición está cerca. Nuestra redención está cerca. Que Dios les bendiga y les guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención. Disculpen que estuvieron acompañándome de pie todos. Miguel estuvo todo el tiempo, desde por la mañana hasta hace una hora atrás, le estuvo sentado. Pues es bueno que también puedan estar de pie y estirar las piernas. No esperaba que fuera tanto el tiempo, esperaba que fueran algunos 15 minutos, pero es que hay tanto en la palabra de Dios, en el programa de Dios para nuestro tiempo, que lo que nos falta es tiempo para hablar. Así es que, vean, la palabra es como la miel. ¿No fue eso lo que le dijo la voz del cielo a Juan? Y a Ezequiel también. Así es la palabra de Dios, dulce como la miel. Aunque uno pase por momentos difíciles de apretura por causa de la fe en Cristo y su palabra, pero Cristo pasó por etapas más difíciles que nosotros, cumpliendo la palabra de Dios. Así es que no hay ningún problema en que haya algunas amarguras, pero lo importante es que es la palabra de Dios y es dulce a nuestra alma. Y es nuestro alimento espiritual para nuestra alma. Que Dios me los bendiga y les guarde a todos y les use grandemente su obra en este día postrero, y perseverad, porque nuestra bendición, porque la bendición está cerca para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también, y para cada hermano en vuestras congregaciones también. Para todos los escogidos de Dios, la bendición de la redención de nuestros cuerpos está cerca. Ya todas las señales han sido vistas. Y la señal del Hijo del Hombre enviando a sus ángeles es la señal más grande. La señal del Hijo del Hombre enviando a sus ángeles para la cosecha en el fin del siglo, al final de la dispensación de la gracia, o sea, en los últimos años de la dispensación de la gracia. Y también esta bendición, vean, la hemos estado teniendo, la bendición de estar escuchando el mensaje del Evangelio del Reino y del Evangelio de la Gracia desde el año 1974. Por lo tanto, desde esa fecha hacia acá, algo grande ha estado sucediendo en el programa divino. Pero cuando Cristo toma el título de propiedad y lo abre en el cielo, ya se va a aclarar la historia de todo lo que ha estado sucediendo bajo el séptimo sello. Así es que Dios les continúa bendiciendo a todos y les use grandemente en su obra, y bendiga vuestras congregaciones también, y les prospere espiritualmente y materialmente a todos ustedes y a vuestras congregaciones, y siga Cristo añadiendo más y más hijos suyos, hijos e hijas en vuestras congregaciones, en el cuerpo místico de Cristo y en vuestras congregaciones, y les use grandemente llevando el mensaje y les dé éxito, les dé la victoria y muchas
almas reciban a Cristo bajo la labor que ustedes estarán haciendo junto a vuestras congregaciones, llevando el mensaje por todos los lugares, en esas actividades públicas que llevarán a cabo en lugares públicos y en vuestras congregaciones también, en donde y para las cuales invitarán a muchas personas también y a los familiares de los hermanos también. Que ellos inviten a sus familiares también para que estén en esas actividades y ellos estarán escuchando la voz de Cristo, el mensaje de Cristo para nuestro tiempo, sea personalmente o a través de videos o leyendo también, le tengan también literatura y Cristo hará el resto. Cristo hará la obra en las almas de ellos y los llamará y los colocará en su reino y les dará la salvación y vida eterna. En el nombre del Señor Jesucristo, que Cristo les bendiga, les guarde y les use grandemente su obra. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén.